Amigos de GAFA TV Ecuador, muy buenas tardes. Estamos un día más con una entrevista y nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, CAPEIPI. Vamos a hablar un poco el tema de cómo se encuentra el sector que él lo preside. Para eso estamos en compañía de nuestro compañero Fernando García. Fernando, ingeniero, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de la tecnología. Saludamos cordialmente al ingeniero Gustavo Ruiz. Él es presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, CAPEIPE. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo ha visto usted estos cerca de 50 días que estamos de pandemia, que estamos aislados, que estamos en cuarentena? ¿Cómo está el sector de la pequeña industria en Ecuador y en Pichincha concretamente frente a esta situación de emergencia sanitaria? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que, como todos sabemos, la situación de la pequeña y mediana empresa e industria de Pichincha y del país en general es muy preocupante, para decirlo menos. Al momento, no más de 20% de las empresas están trabajando y ese 20% aproximadamente no está trabajando más de un 30 o 40% de su capacidad. Es muy preocupante lo que nosotros hemos dicho y ustedes nos han oído en muchos medios de comunicación y ahora lo digo en el suyo. Estamos intentando sostener los empleos. Yo creo que un buen empresario lo primero que tiene que hacer es sostener los empleos de su gente que ha colaborado por tantos años en su industria. Este es un acto de responsabilidad y solidaridad, llamaría yo. Ingeniero, ¿qué sectores agrupa la pequeña industria, por favor, para tener un conocimiento y que los amigos que nos están siguiendo tengan una idea concreta, por favor? Bueno, la CAPEIPI está dividida en 8 sectores productivos, en los cuales está el químico, metalmecánico, gráfico, maderero, eventos y servicios, alimenticio, textil. Entonces son 8 sectores productivos en los cuales estamos agrupados y cada sector productivo tiene su directorio y obviamente ese directorio está representado en el directorio principal, el cual yo presido. De esos 8 sectores, ¿cuál ha sido el más golpeado que está sufriendo las consecuencias directas de la pandemia y del cierre de actividades? Bueno, por ejemplo, le doy uno de los sectores grandes de la Cámara, es el sector de eventos y servicios, y usted comprenderá, como todos los ecuatorianos, que en este momento no hay ningún tipo de eventos. En la cuestión de servicios hay muchas empresas de catering, alimentación, etcétera, pues también están prácticamente parados. Algo han podido equilibrarse haciendo comercialización de otros productos de socios de la Cámara, pero obviamente no es su principal giro de negocio. Lo que están haciendo los pocos que han podido es sobrevivir. El sector textil ha hecho un cambio productivo bastante rápido, pero obviamente no son todos los que, digamos, especialmente la manufactura del sector textil, este momento está haciendo mascarillas, trajes para la pandemia, etcétera, que en algo ha podido suplir su giro de negocio. Los fabricantes de tela, hilos, etcétera, este momento prácticamente están parados. En el sector químico, bueno, muchas empresas del sector químico fabrican plásticos, medicamentos, el resto del sector, de partes del sector químico, nos hemos abocado a fabricar básicamente desinfectantes en toda su gama para atender a la pandemia. Por eso digo que somos aproximadamente el 20% de las empresas o industrias que estamos trabajando, pero con esas restricciones que tenemos al momento, pues obviamente estamos en un 30 o 40% de nuestra capacidad. Esta tarde estamos conversando con el ingeniero Gustavo Ruiz. Él es presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de Pichincha, CAPEIPI. Y pedimos a los amigos que nos están siguiendo en Ecuador y en el mundo si tienen inquietudes, comentarios, mensajes, reflexiones en torno a la producción, a la salud, a la economía, pues estamos con todo gusto para recibirlos. Ingeniero, ¿podemos así brevemente cuantificar las pérdidas que está sufriendo el sector y también podríamos decir cuántas empresas o qué porcentaje de empresas estarían en riesgo de dejar de operar
y otras que están al filo de también colapsar. ¿Cuál es la situación, por favor? Bueno, para darle un dato a para darle un dato a todos sus oyentes, nosotros en el año 2018 como CAPEIPI, exclusivamente CAPEIPI, fuimos el 2.2% del PIB nacional, es decir, nosotros comercializamos alrededor de 2.2 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, perdón, que es lo que la Cámara pudo sostener en el año 2018. Eso es el dato que tenemos. 2019 todavía no se ha cerrado totalmente, entonces no tenemos el dato del 2019. Eso equivale a aproximadamente 7 millones de dólares diarios, que es lo que produce la CAPEIPI. ¿Sí? Y si ustedes se ponen a ver que de eso estamos hablando, de que apenas el 20% está trabajando de alguna manera, estamos más o menos en una pérdida de más de 5 millones de dólares diarios. Eso es lo que nuestros socios de este momento están sufriendo. Por eso es que hablamos de la iliquidez que existe en el sector productivo nacional y obviamente en el que representamos nosotros como Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Si hablásemos en números respecto a la capacidad de empleo que genera la pequeña industria, ¿cuánto estaríamos hablando? ¿De qué número estamos hablando? Bueno, le puedo dar números exclusivamente de la CAPEIPI. Nosotros damos 80,000 empleos directos. Ese es el dato que nosotros tenemos en cuanto, es un dato fidedigno, porque obviamente vemos lo que es afiliaciones al IES. Entonces son 80,000 empleos directos, fuera de todos los empleos indirectos que se generan alrededor de una empresa, pues obviamente aquellos que nos venden materias primas, nos dan servicios, etcétera. Eso normalmente se multiplica por 4. Viendo así las cosas, ¿cómo está manejando la pequeña industria el asunto laboral, el asunto de los empleos? Cuéntenos en confianza, ¿han habido despidos, han habido arreglos mutuos entre trabajadores y empleadores? Cuéntenos, por favor. Bueno, la pequeña y la mediana industria tiene una visión diferente de lo que es el producir aquí en este país. Obviamente nosotros no estamos queriendo despedir a nadie, ha habido muy pocos despidos, muy pocas empresas están cerrando este momento, no sé hasta cuándo, eso sí no le podría dar un dato fidedigno, pueden aguantar, porque la iliquidez, unas están sufriendo más que otras. Pero este momento, obviamente, en el sector de eventos y servicios es donde ha habido más despidos. El resto de empresas, muchas de nuestras empresas han entrado en algún arreglo con los trabajadores, tomándonos obviamente la ley, para hacer una rebaja de horas laborales y también una rebaja que podemos hacer hasta el 25% del salario nominal. Pero el problema no es ese, el problema es que no queremos parar y no queremos dejar de pagar ese 25%. Lo que queremos es nosotros volver a hacer lo que hemos hecho por muchísimos años. Dentro de lo que vamos a conversar, yo estoy seguro que usted me va a preguntar cómo hacerlo. Y nosotros hemos hecho una propuesta al gobierno el 20 de marzo. Nosotros enviamos una carta al señor presidente de la República y esa carta está tan vigente como que si la escribiéramos el día de hoy. Más adelante se les explicaré a su teleaudiencia de qué se trata cada uno de los puntos que nosotros propusimos al gobierno nacional. Respecto al tema laboral, por ejemplo, Galo, tú tienes una inquietud en torno a lo que decidió el Ministerio del Trabajo de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Galo. Bueno, Galo, no se te escucha, Galo, no se te escucha. Aló. Bueno, sí, adelante, Galo. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta que creo que vale decirles. ¿Cómo lo ha tomado o qué opina la pequeña industria en torno a que no se le considere al coronavirus como accidente de trabajo? ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, es público y notorio que eso no es un accidente de trabajo. Ya, digamos, la pandemia está declarada como pandemia. Al momento está declarada como pandemia, quiere decir que el contagio es comunitario, no es al interior de las empresas. Obviamente, nosotros como pequeña y mediana empresa de Pichincha estamos capacitando a todos nuestros socios o aquellos que están laborando en medidas de bioseguridad para evitar cualquier contagio interno. Pero yo creo, y con todo el respeto al país,
no creo que sea el momento para discutir si es o no es una enfermedad laboral. Lo que nosotros tenemos que discutir, cómo sostener los empleos. Vuelvo y repito, perdone que sea redundante, pero yo entiendo como productor nacional que si el desempleo, que ya es histórico en el país, acuérdese que antes de la pandemia el 50% de la fuerza laboral ecuatoriana no tiene un empleo digno, es decir, no llega a completar la canasta básica. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que están en el desempleo o en el subempleo. Nosotros entendemos que si nosotros perdemos más empleos, nuestra producción no tiene clientes. Esto es un círculo, y el círculo económico o la economía circular que muchos economistas hablan, obviamente si usted rompe un segmento de esa economía, pues la economía no cierra. Entonces, entendemos que necesitamos mantener los puestos de trabajo para que el consumo del país no vaya al suelo y no perdamos todos, porque el momento que hay un despido masivo, no es que gana nadie, pierden todos, perdemos, pues, perdóname que me ponga en primera persona. Ingeniero, bueno, es un tema para seguir conversando, hablando, tomando en cuenta las reflexiones que ha hecho la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pero vayamos ahora un poco más allá. ¿Qué opina la Cámara de la Pequeña Industria respecto a las dos leyes urgentes económicas que está en la Asamblea Nacional y que la primera, la ley humanitaria, fue ya debatida sin consenso, por supuesto, en la Asamblea? ¿Qué piensa la Cámara, por favor? Bueno, el día de hoy ustedes se están enterando o se van a enterar. Hemos trabajado, yo creo que el 97 o 98% de los gremios a nivel del país pidiéndole al señor presidente que retire las famosas leyes que nosotros las hemos denominado COVID-19. Es un apodo, digamos que cariñoso que le hemos puesto a esas leyes. Y obviamente no estamos a favor de ninguna de ellas. Hay 2 o 3 cosas positivas, pero el contexto de la ley no está bien. Mire, por ejemplo, una de las cosas que se pide una contribución a las empresas y a las personas naturales, no solamente a las empresas, a los empleados, a todo el mundo. Yo le doy un ejemplo. Francia, España están poniendo a disposición de sus empresas entre el 15 y el 20% del PIB nacional para que haya una, digamos, después del coronavirus, tengan la posibilidad de reactivarse y tener un capital fresco para poder para pagar salarios, etcétera. Aquí nos vamos al revés, es decir, nosotros, el pueblo ecuatoriano, que no solamente los empresarios, también están nuestros empleados, está todo el mundo, tiene que darle una contribución y salvarle al Estado, al gobierno. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por favor, el papá tiene que ver por sus hijos, no sus hijos por su padre. Entonces, eso es ilógico, económicamente está mal planteado. Nosotros estamos en contra y hasta el momento prácticamente faltan 2 o 3 cámaras del país de asignar el documento que va a salir al aire, va a salir a la luz, perdón, y nosotros estamos pidiéndole al señor presidente que retire y que consensúe todas las leyes que vayan a afectar al bolsillo de aquellos que estamos afectados. Es decir, aquí no estamos viendo la plata del empresario, estamos viendo el sueldo del empleado. Eso es lo que estamos defendiendo. Y no podemos seguir hablando de un país que ha pasado 3 años después de la década perdida o ganada, como quieran llamarlo ustedes, ha tenido 3 años para organizar las finanzas públicas y no lo ha hecho. Y ahora a nosotros nos toca pagar derecho de piso para ayudarle al gobierno por la irresponsabilidad que ha tenido estos 3 años de organizar las finanzas públicas. Ingeniero, si ustedes se oponen e hipotéticamente esos proyectos se archivan, cosa que la Asamblea ha dicho reiteradamente que no va a suceder, ¿cuál es la propuesta alternativa que ustedes plantean? Porque oponerse por oponer u oponerse con propuestas. Bueno, nosotros, como le digo, el 20 de marzo como CAPEIPI ya enviamos una propuesta antes de que exista siquiera la intención de mandar una ley a la Asamblea Nacional. Básicamente son 3 ejes, ¿no? Lo que nosotros necesitamos de este momento es que el país tenga una línea de crédito productiva a un interés bajo,
con tiempos, digamos, con tiempos de demora, como se dice, no demora, digamos, plazos para poder empezar a pagar, y que sea a un plazo aproximadamente entre 2 y 3 años. Eso como para sostener los salarios. Dos, una de las cosas que también estamos pidiendo es que exista una prohibición de importación de productos suntuarios que no sean necesariamente para mantener el flujo de comercio del país. Es decir, los ecuatorianos tenemos que empezar a consumir ecuatoriano, ¿sí? Nosotros tenemos que ser ahora sí nacionalistas, porque cada producto que nosotros vayamos al mercado, supermercado, donde sea, a comprar y que diga hecho en Ecuador, nosotros estamos sosteniendo el empleo de un primo, de un tío, de un amigo o de un familiar. Entonces, eso es lo que tenemos que mostrarle al país. Esa es una de las líneas que nosotros, unos ejes que le hemos propuesto al presidente de la República, que para nosotros, más que mandar leyes y este tipo de cosas, no hubiéramos necesitado ni hacer ajustes con nuestro personal si existiera un flujo de liquidez que nos sostenga por estos meses críticos de pandemia y darnos la oportunidad de esperar la reactivación económica que todos esperamos. Ingeniero, para esos créditos que usted solicita, que requieren, créditos a largo plazo y con intereses blandos, con meses o años de gracia, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen para poder entregar al sector productivo? Bueno, yo le puedo decir de dónde podrían haber salido. 320 millones o 330 millones se pagaron a los tenedores de los Global 20 y nos dijeron que eso era para que ingrese más dinero al país, y en la realidad después se enteró, el mundo entero se enteró que no era ninguna exigencia del G20 como se había dicho y nos habían dicho. Básicamente eso fue un engaño. Esos 320 millones de dólares muy bien le podrían haber dado liquidez al país para que a través de la banca pública o la banca privada se generen créditos con una cierta temporalidad de gracia, a bajo interés, y que sean pagables. No estamos pidiendo que nos regalen nada, por favor. Aquí lo que nosotros hemos pedido es que se nos difiera, no que se nos perdone. Esto es un discurso muy actual, ya no es como antiguamente. Recuerden que los políticos se reunían en el antiguo Congreso y pedían que las deudas de un sector o de otro para tener más votos cuando están cerca de una elección sean perdonados. No, nosotros no estamos pidiendo perdón y olvido. Lo único que estamos pidiendo es una temporalidad para cumplir nuestras obligaciones, que como empresarios sabemos que las tenemos. Ni remisión ni amnistía de las deudas, está diciendo usted, ¿verdad? Pero, una vez que se ha comprobado que el ministro de Finanzas, del economista Richard Martínez, ha engañado al país por eso de los 300 y pico de millones de dólares, y no ha llegado tampoco los créditos que tenían previstos de más de 2.000 millones de dólares, pues ahí está en entredicho la palabra del gobierno, ¿verdad? Que eso le hace mucho daño al país. Pero, ingeniero, los empresarios también se están solicitando no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, el asunto de la flexibilización laboral, el asunto de los impuestos. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre se acude a ese tipo de requerimientos para mejorar la producción, la productividad y mejorar la economía del Ecuador. Pero no hay otras alternativas, porque siempre tiene que ser el lado de los trabajadores los que sean afectados y los empresarios. Por ejemplo, en el asunto de la ley humanitaria se habla del 5% de los empresarios que ganaron más de $1 millón el ejercicio fiscal 18 y 19, ¿verdad? En ese marco están ¿cuántos? 1.400 empresas, no están más de... Yo no creo que haya muchas empresas pequeñas como las suyas. Definitivamente no. Y yo le voy a decir algo, mire, el Código Laboral tiene casi 80 años. No es que estamos pidiendo nada nuevo, lo que estamos pidiendo es que ese código, un nuevo código, una nueva ley laboral, como usted quiera llamarle, sea acorde a las necesidades actuales del mundo, no del país. No queremos desconocer derechos laborales. Yo no creo que yo voy a contratar a un empleado y no le pague el IES o algo por el estilo, su 13º, 14º. Lo que necesitamos, por ejemplo, el trabajo por horas.
Hay empresas que necesitan trabajo por horas, no pueden contratar o no quieren contratar porque su giro del negocio no le da para contratar a 8 horas diarias. Esa es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, reconociendo todos los, digamos, seguros sociales y todos los derechos que tiene el trabajador, ¿por qué no? Ahora, la gente que habla de los derechos laborales son el 50% de las personas que trabajan en este país. Hay 5 millones de subempleados y desempleados que yo no les oigo, no tienen dirigentes. Obviamente esa gente está tan pobre que no tiene dirigente laboral y no sale a las calles a decir, señores, por favor, permítanle a los empresarios a que nos contraten. Con esta ley laboral lo único que nosotros estamos haciendo es no contratar. Y no es más. Simplemente lo que está haciéndose es, bueno, los pequeños y medianos no, porque nosotros estamos literalmente empernados al país, ¿sí? Pero los capitales más grandes van y ponen su empresa donde las condiciones estén mejores. Y eso no lo vamos a cambiar ni usted ni yo. Entonces tenemos que ser realistas. Hay, por ejemplo, contrataciones por zafra. En la agricultura, en el mundo entero, usted tiene siembra, usted tiene mantenimiento y usted tiene la zafra, es decir, la cosecha. ¿Por qué no tener en el nuevo código laboral o ley laboral, como la queramos llamar, un estamento, una posibilidad de que una empresa legalmente, por Dios, no haciéndolo por debajo, pueda contratar una cantidad de personal para una zafra sin tener que aguantar el año entero a un trabajador que solo necesitamos por un lapso de tiempo? Yo digo que es la modernidad, no estamos hablando, por ejemplo, nos hablan de que el Ecuador no tiene el 25% del impuesto a las rentas, uno de los más bajos de Latinoamérica. Señores, nosotros también pagamos 15% de las utilidades de los trabajadores, ¿sí? Es decir, ¿quién dice que un trabajador ecuatoriano es mal pagado? Parece que no calcula. Nosotros pagamos el salario básico, el que paga el salario básico, muchas empresas pequeñas no pagan, van arriba al salario básico, se paga un 13º, un 14º, utilidades laborales, más todas las cuestiones de salud, que está muy bien que se tenga que trabajar, y tenemos medidas que no tiene ni Europa. Si usted fuera a las empresas del sector químico, usted se asustaría, tenemos 50 entes entre municipales, gubernamentales, etcétera, que nos hacen control. Es una locura. Entonces, esos costos adicionales que tenemos para la producción nos hacen que no seamos competitivos. Y obviamente no estamos hablando de pagar menos a la gente, estamos diciendo que necesitamos contratar. Hoy día, por 10 días, yo contrato, pago y listo. Eso es todo. Yo no he oído, obviamente tal vez habrá uno o dos personas que quieran no pagar, digamos, una seguridad social o algo por el estilo. No, yo creo que al menos de la CAPEIPI nunca ha salido una voz exigua de ese tipo para decir que no vamos a permitir que nuestros trabajadores estén cubiertos por una seguridad social. En todo caso, este es un tema laboral, es un tema para que el gobierno, los trabajadores, los empresarios lo traten seriamente, lo traten técnicamente y con toda responsabilidad. Lo que se trata es de que no precarizar el asunto del trabajo, ¿verdad? Y poner siempre adelante el asunto de la fuerza laboral, que es el motor de la economía, al igual que el capital. Vayamos un poquito más allá. Hoy día sigue el semáforo rojo en todo el país, pero ha habido un poco de apertura para ciertas actividades. Entonces, una de las preguntas que acaba de hacernos incluso un amigo oyente, un televidente, nos dice, ¿se quiere poner adelante el trabajo, la economía, la producción, poniendo en peligro la salud? Justamente el tema de esta entrevista es cómo cuidar la salud de la economía sin atentar contra la vida de las personas. ¿Cómo hacemos eso, ingeniero? A ver, usted me ha escuchado en todos los medios de comunicación, nosotros no estamos en contra de la cuarentena, para nada. Yo creo que son medidas bien tomadas, han sido técnicamente tomadas. Yo creo que se está haciendo bien, especialmente en Quito. Yo creo que el alcalde ha hecho un muy buen trabajo. Lamentablemente las personas no colaboran, pero bueno, ya no le podemos echar la culpa al alcalde, no podríamos poner un policía a cada ciudadano del distrito metropolitano de Quito en especial. Pero hay actividades que sí pueden generar algo
¿sí? Con las medidas de bioseguridad suficientes para que de alguna manera haya una pequeña reactivación económica. No estamos pidiendo abrir por abrir, yo creo que eso es una locura y eso llevaría a muchas muertes, etcétera. Pero, por ejemplo, ya se hizo una pequeña apertura al sector de la construcción, en donde con medidas de bioseguridad, etcétera, vienen los trabajadores en vehículos especiales, llegan a su punto de trabajo, tienen una alimentación especial, tienen medidas de bioseguridad especiales, y que hay que hacerlas. Eso no podemos decir que no. Es para que poco a poco el engranaje vuelva a girar. Y no todas las actividades. No podemos decir que abran los restaurantes, las discotecas, qué sé yo, los cines, o que haya un partido de fútbol en el cual todos podamos ir. No, yo creo que eso es muy claro. Eso es muy claro. Hay que cuidar la salud y la economía. Yo creo que el título de su tema es bastante lógico. Entonces, tenemos que ver cuál es la línea basal realmente que necesitamos para que se pueda reactivar la economía sin tener que descuidar la salud. Por eso hemos pedido que haya una reapertura lenta, pensada, técnica, con las medidas de bioseguridad, digamos, reconocidas y calificadas por el COE, en este caso cantonal, que sea el que dé el permiso para que esa actividad, una por una, vaya abriendo. No queremos que como rama de la construcción mañana todo el mundo empiece, qué sé yo, a picar piedras o a hacer vereditas, etcétera. No, eso que quede muy claro. Creemos que sí, pero hay constructoras organizadas en las cuales pueden realmente tomar medidas en pro de sus trabajadores y de ellos mismos, porque acuérdese que los arquitectos y los ingenieros y los dueños de los proyectos también están en la obra. Entonces, yo creo que sí se podría hacer algo para que ese sector al menos empiece a funcionar. Por ejemplo, en el sector químico nosotros estamos haciendo 2 jornadas, es decir, dividiendo a la gente, no porque tengamos que hacer 2 jornadas para duplicar la producción, al contrario, la producción es la misma o menor, pero es para dividir el número de personas que están dentro de nuestras instalaciones, es decir, para minimizar el riesgo, para que tengan 1.5 a 2 metros de separación, para que puedan ir a sus canceles en horarios diferenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo está haciendo y por eso tenemos un salvoconducto. Ingeniero, en todo caso queda muy claro y eso debe ser la premisa. Primero la vida, primero la salud de las personas, trabajadores y consumidores, y pues también salvar la economía, salvar la producción. Bueno, ya vamos terminando, ingeniero, vamos terminando. ¿Cómo ve usted brevemente la recuperación y el futuro de la producción y de la pequeña industria, sobre todo en el país? Bueno, mire, y una de las cosas que le digo, nosotros en menos de, no sé, 6 meses hemos tenido 2 golpes. Recuerde que en octubre tuvimos casi una para de 15 días. No fue tan radical como esta, obviamente, pero fue una para y fue una dificultad de comercializar. Es decir, sin querer decir que valió la pena o no valió la pena, eso que lo califiquen los políticos. Nosotros calificamos días de trabajo perdidos y obviamente baja de productividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Calcula, este año obviamente todas las empresas van a tener pérdida, eso despreocúpese, eso no hay que hacer cuentas, es fácil calcularlo, no hay una empresa que 2 meses, 2 meses y medio no trabaje y tenga utilidades, por lo menos las que yo conozco no, habrá otras que sí, pero serán la minoría y una gran minoría. Lo que nosotros queremos es proyectarnos para después de 12 meses, es decir, para aquí a 1 año recuperar la capacidad productiva, recuperar la riqueza productiva, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? La riqueza que se divide en mucha gente. Nosotros damos trabajo no solamente a nuestros empleados, nosotros contratamos alimentación, nosotros contratamos transporte, nosotros pagamos luz, agua, teléfono, compramos materias primas, vendemos productos terminados, es decir, una cadena muy amplia. Pero yo creo que este año está perdido, definitivamente, o sea, no vamos a tener utilidades, vamos a cuantificar, ojalá que las pérdidas sean sustentables, que eso es lo que nosotros queremos, y para proyectarnos desde el próximo enero 2021 en adelante, volver a generar negocios y volver a producir, digamos que al 100%. Ingeniero, para terminar así, ¿qué piensa, qué opina usted
designación del señor Water como presidente del IES. ¿Qué piensa usted? Como parte tripartita del Seguro Social. Bueno, le puedo hablar como persona porque yo tengo, digamos que el gusto de conocer al señor Water y yo no tengo por qué esconderlo. Él estuvo en varias ocasiones con la CAPEIPI y nosotros, gracias a un convenio que lo hicimos con él conjuntamente cuando estuvo en la cabeza de Ban Ecuador, pudimos hacerlo y están ya saliendo los flujos hacia algunos socios de la CAPEIPI, especialmente para nóminas. No son grandes, pero al menos pudimos hacer algo. Yo tengo un buen concepto. Pero hay algunos cuestionamientos sobre el señor Water. Vuelvo y repito, por eso digo uno personal. Yo no soy amigo del señor Waters, no tengo un historial con él. En lo poco que hemos tratado con él, yo creo que es una persona positiva. Es lo que yo le puedo decir. Ahora, el problema no está en el señor o no en el señor, el problema está en la estructura que tiene el IES. ¿Sí? Prácticamente los menos representados ahí somos nosotros, usted, yo y todos aquellos que ponemos la plata. Porque eso no es del Estado. Los dueños. Eso es nuestro. Correcto, sí, señor. Nosotros somos los dueños. Y ahí estamos mal representados o no representados. No puede ser que aquel que no pone más que la parte proporcional de sus trabajadores sea el dueño del negocio. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que tanto los jubilados como aquellos aportantes que estamos activos en este momento, tenemos que tener una representación mayoritaria. ¿Sí? Porque es la única forma de dolernos de nuestro dinero, porque es nuestro dinero. Cuando usted encabeza una empresa, usted sabe que el dinero es suyo y de sus socios, entonces se duele por ello. Pero si nosotros llegamos a gerenciar una empresa o manejar una empresa y no tenemos ninguna relación con los accionistas o con los empleados, pues podemos hacer muchas cosas. No se trata de la persona, se trata de la estructura. Yo creo que también es una de las cosas que esta asamblea, en lugar de estar haciendo leyes que muchos no sabemos realmente para qué, debería ya empezar a reestructurar. Una, el código del trabajo, un código acorde, discutido con los trabajadores, ¿por qué no? Nosotros no tenemos miedo de sentarnos con nuestros trabajadores, porque ellos son parte de nuestro negocio, son parte de nuestra vida. Yo tengo trabajadores de 20 años, ¿sí? Y otros, yo no podría votar a un trabajador de esos porque me costó al menos 5 o 6 años en formarlo, ¿sí? Entonces, lo mismo debemos hacer con la seguridad social. La seguridad social tiene que ser controlada por aquellos que somos dueños de la seguridad social. Gracias, ingeniero. Para que el Seguro Social no siga siendo el botín electoral, botín político y caja chica de todos los gobiernos. Ingeniero, gracias por su comparecencia, por su tiempo. Esperamos que para bien de todos, de los trabajadores, de los consumidores, de los empresarios, cuidemos la vida y la salud primero de la gente. Gracias a usted, buenas tardes. Gracias, ingeniero, gracias por escucharle, ha sido muy, muy fructífero y esperemos que todos los empresarios piensen como usted y salgamos adelante por el beneficio de todo el país. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy gentiles.